Ok, vamos a leerlo. Pregunta 16. ¿Por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Respuesta: porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Pregunta 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Respuesta: para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Pregunta 18. Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Respuesta: nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y satisfacción y perfecta redención. Pregunta 19. ¿De dónde sabes esto? Respuesta: del Santo Evangelio, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas y lo hizo presentar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Abramos nuestras Biblias y pongámonos en pie para leer Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Puestos en pie, leamos Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. A la luz de estas preguntas, hermanos, puedo decir que evidentemente el catecismo no deja piedra sin ser investigada, no deja piedra sin ser removida, sino que avanza a conocer la doctrina hasta donde le es posible. El catecismo va avanzando y hace las preguntas que son necesarias, avanza lo que tiene que avanzar. Claro, llega un momento en donde las preguntas ya no van a tener respuesta, pero no se detiene antes, no se detiene antes de ello, sino que pone su mente, su tiempo para investigar lo más que se pueda de la verdad de Dios. Me gusta cómo lo describe un comentarista del catecismo. Él dice, el catecismo hace una invitación. ¿Cuál es la invitación? Dime lo que no entiendas y pregunta todo lo que quieras, hasta que por supuesto el momento llega cuando no puede continuar. Y en un momento debe decir, eso lo deberás preguntar a Dios porque no lo sé. El pastor no debe de tener miedo de decir, no lo sé. Lo preguntaremos a Dios. Pero hay cosas en las cuales nuestra mente no puede accesar más, porque están por encima de nuestra capacidad. Son exactamente lo que se llama un misterio. Y ciertamente el catecismo avanza lo más que puede, y evidencia de esto lo tenemos con estas preguntas. El tema es muy claro. El tema de las preguntas 16 al 19 es muy claro. El tema es las características del único mediador. Estas preguntas contestan a cómo debe ser aquel que puede mediar, aquel que nos puede rescatar, aquel que nos puede libertar. Y la respuesta es clara. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Miren, el catecismo nos ha ido llevando poco a poco hasta estas preguntas. Primero nos ha hecho ver nuestra miseria, hasta tal punto que en la pregunta 12, el catecismo confiesa y dice, ok, el juicio de Dios es justo. ¿Hay una forma de librarnos? Eso pregunta eso es el tema de la pregunta 12. Bueno, la pregunta 13 dice, ¿acaso puedo yo librarme por mis propios méritos? Respuesta, no. Pregunta 14 y 15. Entonces, ¿puede una criatura rescatarme? Si yo no puedo, ¿puede acaso una criatura? Ciertamente no. Sino que el que nos debe rescatar no puede ser ni una mera criatura, sino que tiene que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces llegamos a la pregunta
16 y 17. ¿Por qué? De hecho, noten que estas dos preguntas empiezan con esta misma interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser verdaderamente hombre justo? ¿Y por qué debe ser verdaderamente Dios omnipotente? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué un hombre no justo no me puede salvar? ¿O por qué alguien que es justo pero no es Dios no me puede salvar? ¿Por qué no puede ser solo verdadero Dios el que me salva, sino que tiene que ser también verdadero hombre? Hoy vamos a escuchar la razón. Así que sigamos este orden que les he puesto en sus notas. En primer lugar, respondamos a la pregunta: ¿por qué debe ser verdadero hombre justo? En segundo lugar, ¿por qué debe ser verdadero Dios todopoderoso? ¿Quién es este mediador? ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esta realidad? Comencemos por entender por qué el mediador debe ser verdadero hombre justo. A ver, ya no voy a insistir en esta lección en lo que ya vimos. Ya vimos que tiene que ser hombre. Me limito a leer esto. Romanos 5. Abran sus Biblias brevemente ahí. Romanos 5. Versículo 12 y versículo 15. Romanos 5, versículo 12 y versículo 15. Que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el don, versículo 15, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ya insistimos que nuestro libertador tiene que ser verdaderamente hombre, porque fue la raza humana la que pecó. Dios no está dispuesto a castigar el pecado de la raza humana en cualquier otra criatura, porque eso podría ser hasta injusto. La justicia exige que sea de la misma naturaleza aquel que recibe, aquel que da el pago. Eso ya lo vimos, ya no voy a insistir en esto. Más bien, lo que me gustaría traer a sus mentes es la necesidad de que este hombre sea perfecto. Dice la pregunta: ¿por qué debe ser hombre justo? Respuesta: porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. O sea, no solo tiene que ser hombre, tiene que ser un hombre perfectamente justo. ¿Por qué? Niños, préstenme su atención un momento, porque esta ilustración les va a ayudar a ustedes. Hay un juego que se llama Los Encantados. ¿Sí han jugado eso? ¿O cómo más se llama? Encantados, ¿no? Porque los niños sí juegan. Hermanos, ese es el problema de los iPads y eso, sáquenlos a correr, que se encanten. O sea, que jueguen a los encantados. Déjenme explicarle ese juego a los niños porque, a ver, levante la mano el niño que sí sabe qué son los encantados. Muy bien. Muy bien. Ok, por los que no, ahí les va. Los encantados, hay una persona que tiene, ¿qué tiene, hermanos? El poder de encantar o la maldición de encantar, y toca a los demás y le dice encantado. A ver, ¿y qué tiene que hacer cuando te encantan? ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que quedar quieto. Ok. Hay
los que no han sido encantados pueden rescatar a los otros, ¿verdad? Hay diferentes formas de rescatarlos. A mí todavía me tocó ese que tenías que pasar por abajo, ¿no? Para desencantar. O sea, tenías que arrastrarte y pasar por abajo de la persona encantada y así eras desencantado. O solamente tocándolo, ¿no? Y ya, te desencanto. Ok. Una persona encantada, o sea, que ya la tocaron, ¿puede ayudar a liberar a otros? ¿Qué opinan? A ver, ahí les va otra vez. Estamos jugando los encantados. Y vienen y te encantan. ¿Tú puedes ahora librar a otros encantados? No, estás encantado. Bueno, así pasa cuando un hombre pecador quiere librar a otros del pecado. Viene un hombre y dice: Señor, yo he pecado, pero vengo a librar a mis amigos del pecado. ¿Qué le va a decir Dios? ¿Cómo piensas liberar a esos hombres? ¿Cómo los piensas rescatar si tú primero tienes que pagar tu deuda? Por eso el hombre que nos iba a liberar tenía que estar libre de culpa de pecado y libre del dominio del pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, quien al haber nacido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, sin involucramiento del varón, de esa forma Cristo pudo nacer sin culpa y sin contaminación del pecado, sino que fue santo, una concepción santa. No había maldad, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Además que su naturaleza divina santifica ese bendito ser, y el Espíritu Santo igualmente lo santifica. Jesucristo tenía que ser santo y perfecto. Piensen en esto: no podía llevar al altar ni una mancha, ni un mal pensamiento, ni una desobediencia, ni una ira pecaminosa. La ira, no toda ira es pecaminosa, Hay veces que llegó al templo y tiró las cosas y azotó a los hombres. Es una ira santa, porque estaba indignado por las cosas de Dios. Pero no podía llevar ningún pecado, porque si hubiese llevado un pecado, Dios le hubiera dicho: no, porque primero tengo que tratar con eso. Niños, por eso es que solo Jesucristo puede ser nuestro mediador. Escuchen lo que dice Hebreos 7, escuchen esto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento no paraban de ofrecer sacrificios? Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento llevaban sus propios pecados, y primero tenían que matar un corderito por sus pecados y después corderos por los pecados de los demás, ¿sí? Porque los sumos sacerdotes no eran libres de pecado, tenían pecado. Pero hermanos, este sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Es por eso que solo Jesucristo puede ser nuestro mediador. Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, una vez, el justo por los injustos. Solo uno que no tiene deuda puede librar a los endeudados. Solo uno que no tiene pecado puede librar a los pecadores. Solo que uno que es justo puede librar a los injustos. Entonces, el mediador tenía que ser perfecto, porque de otra forma, primero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, y tal sacrificio sería sin fin, o sea, habría necesidad de nuevos sacrificios. Pero debido a que nuestro Salvador y Redentor era santo y justo, sin mancha, su sacrificio fue una vez y por todas. Porque, hermanos, no llevaba sus deudas a la cruz, llevaba las nuestras. Hermanos, contemplemos un poco la santidad de nuestro Señor. La santidad, la perfección. Ni un pecado cometió, hermanos. Ni uno. Si piensas que el sacrificio de Cristo entonces no tiene el valor que pensamos. Pero ni uno, ni en pensamiento, ni por sus ojos, ni por su boca, ni por sus manos, ni por sus pies, ni en su mente, fue guardado. Ahora, no solo no pecó de comisión, ¿sí? Sabemos que es pecado de comisión, ¿no? O sea, hacer algo que la ley viola, o que algo que la ley prohíbe, sino que no pecó de omisión. Hizo todo bien, todo el tiempo y momento cuanto pudo. O sea, no solo no violó los mandamientos, sino que cumplió la ley perfectamente. Hermanos, maravillémonos un poco de quién es nuestro Redentor y Salvador por medio de esto. 2. ¿Por qué tiene que ser Dios poderoso? Bueno, aquí llegamos a no un problema, sino una parte sumamente difícil en el catecismo. Así que espero que el Señor me dé la gracia para tratarlo con precisión. ¿Por qué Jesucristo tenía que ser no solo verdadero hombre, sino verdadero Dios? Respuesta. Lean conmigo, porque realmente el catecismo es preciso en su forma de exponerlo. Dice: para que por la potencia de su divinidad, o sea, su omnipotencia, pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la verdad. El catecismo da 2 razones. Yo voy a agregar una más, ya que ayer estudiando y meditando pensé en esta otra razón que me gustaría darles. De hecho, 2 más. Pero empecemos por las que el catecismo nos da. La primera es para que por la omnipotencia o para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios. ¿Cuál es el misterio o la complejidad teológica de este punto? La complejidad está en esto. Hermanos, Dios no sufre. Dios no sufre. Dios es inmutable y Dios es impasible, lo que quiere decir que es sin pasiones. ¿Qué es una pasión? Una pasión es algo que
se sufre. O sea, la pasión es la reacción del alma a un evento exterior, una reacción involuntaria, ¿sí? Va el hombre caminando, ve un accidente y una pasión puede ser temor o terror. Es una reacción del alma. Bueno, Dios no sufre. Dios no sufre. Dios no puede sufrir. Eso fue lo que uno de los teólogos liberales alemanes en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, llamado Moltmann, decía que este era nuestro consuelo. Que cuando nosotros sufrimos, Dios sufre. No, ese no puede ser nuestro consuelo. Porque si un ser tan grande e infinito sufre, ¿quién lo podrá consolar? Y si no hay alguien que lo consuele, que sea tan infinito como Él, ¿quién nos puede consolar a nosotros? Y si hay alguien que puede consolar a Dios, entonces eso es Dios, más bien. Dios no sufre, Dios es inmutable. Pero el texto dice que tenía que ser Dios, porque la ira sería tan irresistible, tan fuerte, tan dura, que una mera criatura no podría resistirla. ¿Pueden ver la complejidad? Pero si Dios no sufre, ¿cómo es que si Dios no sufre, cómo es que capacitaría o podría recibir esa ira? Bueno, el catecismo es preciso, escuchen. Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad. Jesucristo nuestro Señor no sufrió de acuerdo a su divinidad, porque la divinidad no sufre. Nuestro Señor sufrió de acuerdo a su humanidad, pero aquí está el misterio, pero pudo resistir en su humanidad la ira de Dios, porque debido a que las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, son inseparables, que por esa unión mística, sin que la divinidad sufriera, pudo, de alguna forma que sobrepasa nuestro entendimiento, pudo su humanidad resistir. Déjenme darles algunas citas de esto. Primero, un teólogo llamado Belkamp. Este es un comentarista del catecismo, del catecismo. Él dice así, escuchen lentamente: y esa deidad no se queja debido al sufrimiento. Dios no puede sufrir. Y con gran precisión el catecismo confiesa que Él sufrió todo en su humanidad. Subrayen eso. Sufrió, era necesario que fuera Dios para que con su divina potencia pueda llevar en su humanidad. Pero esa divinidad, como la fuerza de su fuerza, le permite soportar la eternidad del castigo en el tiempo y llevar la terrible carga sin perecer. Miren lo que dice este autor: no puedo continuar, mis pobres palabras son insuficientes. Y yo digo amén. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas, una persona, naturalezas que no se confunden, no se mezclan. La humanidad no se hace divina, ni la divinidad se hace humana. De tal forma, hermanos, no tendríamos mediador. Es verdadero hombre y es verdadero Dios. Pero tenía que ser Dios para que, de acuerdo a la potencia de su divinidad, pudiese, por la mística y misteriosa unión de sus naturalezas, para que pudiese la persona de Cristo resistir la ira de Dios.
Jesucristo, su persona, verdadero Dios y verdadero hombre, sufrió. Pero por algo dice el credo de Calcedonia, haciendo cada naturaleza lo que es propio de sí. Déjenme darles las palabras del Catecismo Mayor de Westminster. Todos conocemos este catecismo. Es uno de los mejores catecismos que las iglesias han producido. Escuchen con atención la respuesta. Dice: ¿por qué el mediador debía de ser Dios? Respuesta: hubo necesidad de que el mediador fuese Dios para que pudiera sostener y guardar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita y bajo el poder de la muerte. Era necesario para sostener la naturaleza humana de que se desplomara de la ira que recibía. Por eso no podía ser solo una criatura. Tenía que ser no solo verdadero hombre, no solo verdadero hombre y justo, sino verdadero hombre y verdadero Dios. Me gusta lo que dice esto es como un puritano de Holanda, se llaman la segunda reforma de Holanda, se llaman así, son como puritanos holandeses. Y usando Éxodo 27, intenta explicar lo que el catecismo dice, solo es una ilustración. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. ¿Qué va a hacer? ¿El qué? Altar. ¿De qué? Madera. ¿Qué va a caer en el altar? ¿Qué va a caer en el altar? Sangre. ¿Qué más? Hermanos, fuego. Fuego. Versículo 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. La madera sola no podría resistir el fuego. Por lo tanto, tendría bronce encima para que el fuego no destruyese la madera. Dice este autor: niños, esto es un gran misterio, pero al menos así podemos tener un poco de idea de lo que significa. Tenía que ser verdadero Dios porque lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, en esa cruz fue la misma ira de Dios. Y fue solo porque era verdadero Dios que pudo recibir, que pudo sostener a nuestro Señor Jesucristo, pudo guardar su naturaleza humana de no desplomarse, de no sucumbir. Oh, misterio de misterios. Y aquí se nos acaban las palabras. Pero para nuestra guía segura, no nos despeguemos de las palabras del catecismo de Heidelberg, ni nos despeguemos de las palabras del Catecismo Mayor de Westminster. No nos despeguemos de ninguna de esas y aprendamos incluso su lenguaje. Por eso es bueno la memorización, porque vamos a aprender el lenguaje. Era necesario que fuera verdadero Dios para que por el poder de su divinidad pudiera llevar en su humanidad. Hermanos, qué precisión. Y el Catecismo de Westminster también. ¿Por qué otra razón tenía que ser verdadero Dios? Pero antes de pasar a eso, déjenme solamente traer sus corazones aquí.
no permitas que el misterio te distraiga de la verdad con la que te confronta, pecador. No permitas que el misterio te haga desviarte de la confrontación que tienes, porque aquí hay una clara confrontación. Si nuestro Salvador tiene que ser verdadero Dios para que por el poder de su divinidad lleve en su humanidad la ira, ¿quién te hace pensar que tú podrás resistirla? Ten temor de la ira de Dios. Los hombres gemirán por una eternidad. Su canto no será el de los ángeles en el cielo. Será un gemir por la eternidad, por el dolor, por la angustia, por la aflicción que padecerán por siempre. Teme la ira de Dios. Y date cuenta que necesitas a este Salvador. Necesitas a este Redentor. Por eso decía la profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tenía que ser verdadero Dios de verdadero Dios, porque solo a omnipotencia de su divinidad podía hacer que su humanidad recibiese la ira y no sucumbiese. La segunda razón que nos da el catecismo es porque necesitamos un Salvador completo, un Salvador completo. Escuchen lo que dice. No solo necesitábamos que Él recibiese la ira, sino que Él tenía que reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. O sea, una vez que el Salvador concluye la obra, necesitábamos que la aplicara a nuestros corazones. Porque la cruz, por sí sola, si no la creemos, no nos salva. Por eso necesitábamos un Salvador que por su divino espíritu, que por su divino poder, nos trajese a nosotros a la fe. Que por su divino poder nos arrastrase, que por su divino poder iluminase nuestra mente. Ahora, déjenme dar otras dos razones por las que tenía que ser verdadero Dios. El Catecismo de Westminster da 7 razones. Léanlo, lean el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 38, y hay 7 razones por las que tenía que ser Dios. Yo nada más les doy 2 más. Y esta me encontré con ella mientras ayer leía un comentario, pero me parece muy buena. Hermanos, tenía que ser verdadero Dios porque el sacrificio de Cristo debía ser voluntario. Debía ser voluntario. Y solo un ser eterno, lleno de amor, podía desde la eternidad pasada acordar, aceptar, ser el mediador de los pecadores. Vean esto. Tenía que ser Dios porque de otra manera, si fuese una criatura, hubiese sido más bien una imposición de Dios a la criatura. Y entonces el sacrificio no salva. Pero debido a que es eterno Dios, Hijo unigénito, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, igual al Padre en todas las cosas, debido a que es verdadero Dios, pudo acordar con el Padre voluntariamente el hacerse hombre para la redención de nuestros pecados. La cuarta razón es esta. Porque tenía que ser el castigo o el pago de la misma gloria y majestad de la ofensa.
Una mera criatura no podía pagar, porque la gloria y dignidad de la criatura no se compara con la ofensa que se hizo ante este majestuoso y grande Dios. Pero aquel que es verdadero Dios puede pagar, puede restituir de lo que se ofendió. He explicado esto a los niños anteriormente con los jarrones. No sé por qué tengo esa inclinación a los jarrones y ya casi ni hay jarrones en las casas, pero funciona. Y he hablado de un jarrón muy precioso que el niño pasa y rompe, y entonces saca sus 50 centavos para pagarlo. Y la señora dice: no, es que ese jarrón era muy precioso, tenía mucho valor para mí, no solo porque, ya iba a presumir, no solo porque es de Francia, era de Francia, sino porque fue un regalo de mi esposo. De manera que ese pago no es de la dignidad, no es del valor. Lo único que le puede pagar es otro igual. De la misma forma, nosotros no ofendimos a un ser menor, sino a Dios. Y el que paga debe tener mucha dignidad. Lo he explicado también así. Niños, no es lo mismo que, no está bien, pero no es lo mismo que le den ahí quizá un pellizquito a su hermano o un pequeño jalón de pelo cuando se enojan. ¿Sí? ¿Les pasa o no? Ojalá que no, qué bueno si no. Pero no es lo mismo que le den ese jalón enojadas a su hermano o hermana a que se lo den a su mamá o a su papá, ¿verdad? Imagínense que están enojados y agarran a su papá y le hacen así. No es lo mismo, ¿verdad? Porque su papá, Dios se los puso como su autoridad. Y la disciplina no va a ser la misma. Bueno, cuando ofendimos a Dios, se necesita que el pago por la ofensa lo haga alguien que tenga mucha dignidad, que el que va a pagar tenga mucha dignidad. Por eso tenía que ser verdadero Dios. Ok, pasemos a la tercera pregunta. Y es la pregunta de oro. ¿Y quién es este mediador? Me gusta cómo lo hace el catecismo tan poéticamente. Dice el catecismo: ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y al mismo tiempo hombre perfectamente justo? En el original no empieza, sí, está bien, nuestra traducción está bien. Está mal sus notas, ¿verdad? Con razón hace rato no leyeron. Ok. Sí, en la pregunta original que no tienen, dice así: ¿mas quién es este mediador? ¿Mas quién es? Si tan digno mediador necesitamos, ¿quién es? ¿Mas quién es? ¿Será posible que exista? ¿Es posible que hablemos de este mediador? ¿No es solo algo de la imaginación? ¿En verdad Él existe? Oh, bendita respuesta. Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido dado, hecho por Dios, sabiduría y justicia y satisfacción y perfecta redención. Ese sí lo tienen. En el original se lee más bien así: nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha sido dado para hacernos libres y darnos paz con Dios.
el cristianismo debe hacer esto claro. El cristianismo no es una religión que nace con el hombre. Hermanos, quédense con esta palabra. El cual nos ha sido hecho, o más bien, el cual nos ha sido dado. Este mediador es del cielo para nosotros, como dice el título de un libro. Del cielo vino a salvarnos. Del cielo Él vino a comprar su iglesia. Este mediador no lo encontramos en el hombre, no lo encontramos en la criatura. Es dado del cielo. Oh misericordia abundante. Oh bendito Dios que nos quiso salvar de nuestros pecados, hermanos. Que nuestro corazón cante aleluya a nuestro Dios. Que nuestro corazón le glorifique como estos santos de Apocalipsis. Que nos rindamos a Él, que le echemos nuestras coronas, aquel que está sentado en el trono. A Él sea la gloria y el poder y los reinos por los siglos de los siglos. Nos fue dado por dos propósitos: para librarnos de la esclavitud y para llevarnos a Dios, restaurarnos a la comunión. Oh, ¿hasta dónde te pueden llevar tus buenas obras? ¿Hasta dónde te puede llevar tu religión humana? ¿Hasta dónde te puede llevar tu hipocresía cristiana? ¿Hasta dónde te alcanza? No más alto que el techo podrás llegar. Pero este mediador que del cielo nos fue dado, nos libra de la culpa del pecado, del poder del pecado, y nos regresa a la comunión con Dios. Oh, hermanos, nos regresa a la alabanza con Dios. Nos regresa al regocijo con Dios. Nos regresa a la armonía con Dios, a la paz con Dios. ¿Tienes paz con Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes paz con Dios? Si Hijo nos fue dado. Ya nos fue dado, porque cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido de la ley para que redimiesen a los que estaban bajo esclavitud. ¿Por qué quedarás fuera de tan grande redención? El catecismo cambió un poco la respuesta original en nuestra traducción al español, porque se les asemejaba que prácticamente lo que estaba haciendo el catecismo era citar al apóstol Pablo. Y el catecismo en español no es el único que lo hace, también lo hace el catecismo en inglés y en otros idiomas. Y es que, hermanos, la respuesta realmente del apóstol Pablo es mejor. Cristo nos ha sido hecho, o sea, nos fue dado, nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación. ¿Quién es este mediador? Jesucristo, que nos ha sido dado, o nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación. Estamos ciegos al pecado, nuestro Redentor nos ilumina. Estamos en injusticia y pecado, nuestro Salvador nos da justicia. Somos esclavos del pecado, nuestro Redentor nos santifica. Un Redentor completo. Un Redentor al cual no se le añade nada más. Un Redentor que lo cubre todo. ¿Y cómo lo sabes? Terminemos aquí. ¿Y cómo lo sabes? ¿De dónde conoces esto? No lo sabemos por contemplar la creación, ¿verdad? No lo sabemos por simplemente razonar. No lo sabemos por un susurro en el oído. Cuidado con esos susurros en el oído, porque si un ángel del cielo viene y predica otro evangelio diferente, no lo creas, cuidado. No por un fuego que sentí en el corazón. ¿Sabes que así hay una religión
Yo sé que esta religión es verdad porque sentí un fuego en el corazón. No les voy a decir que son los mormones porque si no van a saber cómo predicarles el evangelio. Es por la santa revelación de Dios. Respuesta: por el santo evangelio, por las buenas nuevas que se han revelado, hermanos, las cuales comenzaron en el paraíso. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después lo anunció por los patriarcas a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por los profetas, hablando desde Moisés en adelante, y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley. Y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Hermanos, dos cosas me gustaría puntualizar a la luz de esto y concluimos. Dos cosas. Uno, el Antiguo Testamento revela el Santo Evangelio. Los bautistas particulares, o sea, los bautistas reformados, esto es nuestra tradición, nuestras raíces, si se quieren ver así, fueron atacadas en un principio diciendo que nosotros, los bautistas particulares, a veces me meto en problemas por decir esto, ¿verdad? A ver, alguien pregunta a veces, ¿y ustedes qué son? Somos cristianos. Y dice, sí, pero ¿qué más? Bueno, somos cristianos bíblicos. Bueno, sí, pero todos dicen ser bíblicos, ¿no? De hecho, hasta hay una denominación, ¿sabían? Que se llama iglesias bíblicas. Y no son bíblicas para nada. Entonces, yo no suelo decir que somos bautistas. ¿Por qué? Porque los bautistas de hoy en día, hermanos, nada tiene que ver con lo que fueron al principio, ¿sí? Hoy los bautistas son la descendencia de Charles Finney y un poco de la contaminación de los Wesley y un poco de la contaminación de, lo tengo que decir, Billy Graham y ellos, más que lo que originalmente fueron. Nosotros decimos que somos bautistas solo si se nos identifica con los puritanos bautistas del siglo XVII. Y como la gente no sabe de esos bautistas, por eso prefiero no decir que somos bautistas, para no causar confusión. Pero aprovechando esta lección y habiéndome metido voluntariamente en este problema, aclaro, nosotros nos identificamos con los bautistas puritanos que fueron, se autonombraron, o más bien se les dio el apodo de bautistas particulares, o sea, somos bautistas reformados. ¿Ok? Bueno, si no se entendió al final podemos hablar. El punto es que nuestros hermanos fueron criticados, se les decía, ustedes no creen que el Antiguo Testamento habla del Evangelio. Bueno, aquí se cae toda acusación, porque de hecho en el catecismo ortodoxo, el catecismo de Hércules Collins, dice exactamente igual, que el Santo Evangelio se comenzó a revelar en el paraíso. Adán fue salvo y Eva fueron salva. Y Eva fue salva por causa de la promesa del Evangelio, porque ellos creyeron en este Mesías que vendría a pagar y a liberarlos de la gran miseria en la que ellos sucumbieron. Abraham fue salvo porque puso su esperanza en el mediador. David fue salvo porque puso
Su esperanza en el mediador, dice el Salmo 32, bienaventurado aquel bienaventurado aquel hombre que es perdonado y es cubierta su deuda. Abraham, David fueron salvos por poner su mirada en el Mesías esperado, en el Mesías de Isaías 53, en el Mesías de Génesis 3, en el Mesías de todo el libro de Génesis, de todo el libro de Éxodo, de todo el libro de Levítico. Todos esos fueron anuncios para poner la fe de los creyentes del Antiguo Testamento en Cristo. Es verdad que tenemos mucha ley en el Antiguo Testamento, pero el Evangelio está entremetido en todo lugar. Porque la única forma en la que los hombres han sido salvos desde el inicio y serán hasta el final es por medio de Cristo. Hermanos, yo salí de una iglesia que prácticamente algunos deducían que en el Antiguo Testamento seguro fueron salvos por su obediencia a la ley. No hay otro mediador en el cielo y en la tierra por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Jesucristo es el único que llevará esta gloria por la eternidad. Nadie entrará al cielo sin este bendito mediador. Hermanos, si esto es verdad, y lo es, no descansemos de predicar el Evangelio. Hermanos, tengamos celo por las almas perdidas. Si no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, no descansemos de predicar el Evangelio. Proclamémoslo en todo lugar. Hermanos, salgamos a las calles. Vayamos al centro si es posible. Prediquemos en el lugar que Dios nos ha puesto, en la colonia que Dios nos ha puesto, con los vecinos que Dios nos ha puesto. Tengamos celo por las almas perdidas, hermanos, porque no podrán ser salvos de otra manera. La segunda verdad que se desprende de aquí es que no solo la ley es necesaria, sino el Evangelio. Miren cómo se hace un cierre perfecto. ¿Cómo abrió la pregunta 3 del catecismo? ¿Cómo conoces tu miseria? Niños, vamos a revisar cómo van con el catecismo. ¿Cómo conoces tu miseria? La ley de Dios me lo dice. Yo creo que no es que no respondan, sino ya no hay fuerza porque ya es tarde. La ley de Dios me lo dice. La ley de Dios me revela el pecado. Ahora, ¿cómo conoces este mediador? Podríamos decir, el Santo Evangelio me lo dice. Oh, no despeguemos a estos dos. No despeguemos ni la ley del Evangelio ni el Evangelio de la ley. Los dos démoslo juntos. Porque el hombre necesita entender la ley para comprender su pecado, pero no lo dejes solo en su pecado. Dale el Evangelio. Estos no son iguales, debemos distinguirlos. La ley nos revela el pecado, el Evangelio nos revela la gracia. No son iguales, no los podemos confundir, pero tampoco los podemos separar. Hermanos, seamos predicadores de la ley y el Evangelio. Que no separemos estos dos, porque grandes estragos suceden cuando los separamos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que predique estos dos. ¿Cuántas veces más se te dirá a ti que este mediador ya ha venido? ¿Cuántos sermones más vas a esperar? ¿Cuántas exhortaciones más en el hogar? ¿Cuántos devocionales familiares más? ¿Cuánta exhortación? ¿Cuánta meditación? ¿Cuánta predicación? ¿Cuánta enseñanza? ¿Cuánto más te rehusarás a creer en el Evangelio? El Santo Evangelio nos revela que Dios ha enviado a su Hijo para el perdón de nuestros
pecados. Hermanos, maravillémonos con nuestro gran Salvador y Redentor, hombre justo, verdadero Dios.